Gracias, Silván, por la oportunidad de estar compartir contigo y escucharte. De indicar que el profesor Silván Legal es doctor en lingüística por la Universidad de Bretaña Occidental, Brest, Francia, profesor de Educación Nacional Francesa en el Instituto de Enseñanza Secundaria del Grupo La Salle y también profesor asociado en la Universidad Católica del Oeste, en donde imparte las clases de gramática, retórica y lingüística francesa para las carreras de licenciatura de Ciencias de la Educación y Magisterio. Sus principales áreas de investigación son el análisis sintáctico de las oraciones, los desarrollos y la historia de los modelos transformacionales y el minimalismo en lingüística computacional. Todo un tema muy relevante, especialmente en nuestros días. Es autor de una quincena de artículos publicados en revistas académicas e internacionales de filosofía. Silván Legal ha ofrecido además contribuciones al estudio lógico y semántico de la paradoja del mentiroso, proponiendo una traducción combinatoria de esta, así como el estudio del tratamiento modal de la prueba ontológica de San Anselmo. Tenemos la oportunidad de escuchar a un gran intelectual, a un gran docente, un gran investigador, quien hoy día nos impartirá la conferencia y compartirá sus ideas sobre la verdad y semántica de las modalidades en los argumentos ontológicos de San Anselmo y Kurt Gödel. Así que, doctor Silván Legal, por favor, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias por esas amables palabras de presentación, Patricio. Entonces, empecemos. Con respecto al planteamiento adoptado en esta comunicación, enseguida cabe precisar que lo que nos ocupará aquí no es el alcance teológico de la prueba ontológica de Gödel, ni el análisis del argumento de San Anselmo, ofrecido especialmente por David Lewis, pero nos conformaremos empezando con la opinión del filósofo y matemático francés Blaise Pascal, concretamente el pensamiento 385, porque nos parece importante. Él apunta en sus pensamientos que el Dios de la religión no es el Dios de los filósofos. Y apunta también que el principio de explicación del mundo alcanzado, supuesto, a través de un método intelectual que el hombre tiene la aspiración de definir, no es este Dios vivo, misterioso, bueno. Este no se alcanza solamente por el cogito. Lo que nos interesa en esta comunicación son las verdades necesarias en la relación con el mundo que podemos conocer sin pasar por una revelación divina. Por lo tanto, la presentación que haremos puede definirse como analítica, dado que entendemos defender lo que puede ser verdadero en los argumentos de Gödel y de Anselmo. La primera parte de esta comunicación tiene como título Las interpretaciones epistémicas modernas de la verdad y la guerrilla entre el objetivismo y el subjetivismo. Cuando el joven Gödel era aún estudiante, eso en la década de los años 1920, época dominada en Alemania y en los países del antiguo imperio austrohúngaro por el activismo neopositivista de los miembros del Círculo de Viena, algunos ilustres epistemólogos, en su empeño para generalizar el programa de Hilbert a la física no determinista, consideraban la noción de verdad como imprecisa y borrosa. Esos filósofos de la ciencia aseveraban que la noción de verdad debía verse sustituida por la de no contradicción e incluso la de demostrabilidad. Salvo caso peculiar, en el caso concreto de las escuelas polacas en filosofía exacta, esto fue
una realidad bien arraigada en la praxis formal hasta comienzos de los años 30. Fue a partir del giro semántico iniciado por los trabajos de Tarski y del propio Gödel en teoría de la demostración cuando se impuso el término de verdadero en el metalenguaje de la lógica, así como la noción moderna de verdad. Si podemos ir bastante lejos en el tiempo para intentar saber cuáles son los antecedentes de esta noción moderna de verdad. Yo iré y presentaré rápidamente un punto de partida, los trabajos del sacerdote y matemático austrohúngaro Bernard Bolzano, Bolzano 1781-1848, es hoy en día considerado como uno de los antecedentes más destacados de la tradición analítica en filosofía exacta. En Bolzano encontramos una interpretación clásica de la verdad, según la cual la verdad es una noción objetiva. De la verdad, entendida como noción objetiva, deriva la de posibilidad, también esta última considerada como objetiva. De hecho, según el matemático checo, él asimila lo posible a lo probable, y en esta óptica objetivista, la probabilidad se entiende entonces como el grado de validez en la relación con la proposición expresando una hipótesis. La idea central clásica formulada por Bolzano era que la verdad es una relación lógica entre proposiciones y hechos dotada de un carácter objetivo. A lo largo del siglo XIX, especialmente en el Reino Unido, la interpretación de la verdad en la relación con la teoría de las probabilidades fue intensamente discutida. Va cuajando una concepción según la cual la verdad no representa en la realidad una propiedad de los hechos, de los eventos, sino más bien una relación entre proposiciones que describen hechos, eventos. Ya asoma la idea, anticipando con más de 70 años las grandes memorias semánticas de Tarski, de que la verdad es una metapropiedad que pertenece al lenguaje descriptivo de las proposiciones que traducen los eventos. Pero a diferencia de la concepción tarskiana de la verdad, que supuso, según Popper, una magistral rehabilitación del objetivismo, este que encontramos ya en su expresión clásica más pura en Bolzano, la concepción de la verdad que brotó de los análisis de los lógicos británicos anticipa el subjetivismo moderno. En esta óptica son los juicios sobre los hechos que son verdaderos o falsos. Y como el juicio es un acto mental, su estudio es competencia propia de la psicología. A finales de la década de los años 1920 del pasado siglo, la correspondencia que mantuvieron J. M. Keynes y F. P. Ramsey ilustra perfectamente esta guerrilla moderna entre el objetivismo y el subjetivismo en la interpretación de la verdad. El economista J. M. Keynes, 1883-1946, publicó en 1921 un tratado de probabilidades considerado en su momento como un hito de la teoría del conocimiento aplicada al razonamiento inductivista. Para el gran economista inglés, la teoría de la verdad y la de las probabilidades, que deriva de esta última, posee un valor normativo, es decir, el sujeto afirma su compromiso con la evidencia según la cual prefiere tal o tal creencia sobre el mundo en función
del peso de los argumentos inductivos que maneja y del conocimiento mundano que tiene. Keynes expresa con suma claridad que la relación lógica que representa la probabilidad resulta la misma para todos. Las relaciones lógicas entre las premisas y una conclusión de argumentos inductivos radica en un fondo de creencia objetivo. Es lo que explica por qué la creencia basada en este tipo de relación puede calificarse de racional. Keynes nos recuerda que el conocimiento no es lo mismo que la creencia. Según Keynes, el conocimiento se ve justificado por una creencia verdadera. Lo que es verdadero o falso, probable o imposible, resulta fijado de forma objetiva y de manera independientemente de nuestra opinión. Lo dice en su tratado a la página 4. Esta cita es importante porque expresa una interpretación de la verdad con la que Gödel está comprometido. Por otra parte, el economista de Cambridge va más allá y desarrolla la intuición según la cual algunas relaciones probabilísticas no pueden ser tratadas a través del cálculo de probabilidades. Existen probabilidades que escapan a una evaluación numérica. O sea que ciertas verdades escapan a las mallas del alistamiento sintáctico. Aquí también tenemos una gran coincidencia de vistas con Gödel, para quien la noción sintáctica de demostrabilidad resulta demasiado estrecha para abarcar la verdad como noción que por esencia la desborda. En otras palabras, para el objetivismo, la verdad no es reductible a un problema de sintaxis formal, a la diferencia de lo que pensaba la gran mayoría de los epistemólogos del Círculo de Viena, con la excepción notable de Gödel. Pero los análisis de Keynes fueron ásperamente discutidos y criticados por uno de los matemáticos más en boga de la época, el joven filósofo Frank Ramsey, 1903-1930. Ramsey tuvo desde sus 18 años una interacción muy densa con Russell y con Wittgenstein, del que fue el traductor al inglés del Tractatus. Consideran a Ramsey como uno de los promotores más destacables e influyentes del subjetivismo contemporáneo. Su artículo Verdad y probabilidad, leído en el Club de las Ciencias Morales de Cambridge en 1926, está considerado como el manifiesto programático del subjetivismo para las ciencias exactas. Ramsey contempla la verdad a partir de escalas semánticas, enfocándola a partir de ciertos grados de creencia. Un grado de creencia es una noción tomada por Ramsey como primitiva, regresando en el tiempo hasta el nacimiento moderno del cálculo de probabilidades en el siglo XVII y concretamente a la correspondencia entre Pascal y Pierre de Format. El matemático inglés adapta un método alternativo basado en la noción de preferencias, cuyas fundaciones se asientan en una teoría general de la psicología heredada de Wittgenstein, pero también del pragmatismo de William James. Según esta teoría, las acciones individuales resultan enteramente determinadas por nuestros deseos propios y nuestras opiniones singulares. Ramsey introduce además la noción de cantidad de creencia en función de lo que se elige, la dirección, el cauce de la acción, tomando en consideración lo que produce lo que llama el mayor bien. Las preferencias se entienden entonces como unas orientaciones individuales determinadas a partir de las expectativas que tienen las personas en recibir algunos bienes. El valor que poseen tales bienes
resulta intrínsecamente relativo. Es relativo porque se define con referencia a un determinado conjunto de alternativas posibles. Por otra parte, la crítica de Ramsey a Keynes se centra también en la afirmación según la cual existieran verdades, ¿no?, que escaparan a una evaluación numérica, ¿no?, de un orden superior a las que pueden abarcar los sistemas formales. Para un subjetivista, esas afirmaciones no tienen mucho sentido. El subjetivismo desarrollado por Ramsey ha tenido una influencia mayor en la teoría semántica de la verdad de Quine, en su famosa doctrina de la relatividad de la ontología, que hoy en día sigue siendo una de las doctrinas más influyentes y aceptadas entre los filósofos de la ciencia. David Lewis redactó su tesis doctoral Convención en el lenguaje, defendida en 1966, bajo la supervisión de Quine. Entre las primeras aportaciones de Lewis sobre metafísica de la mente, encontramos por lo menos 2 artículos que destacan centrándose en los logros del subjetivismo y de Ramsey en particular. Esos trabajos son contemporáneos de su análisis del argumento de San Anselmo. Se percibe entonces claras tendencias subjetivas que resaltan en la reflexión del joven David Lewis, especialmente en sus primeros trabajos, como también existen claras tendencias objetivistas que resaltan en la reflexión de Gödel durante todo su periodo de producción académica, pero de manera especialmente aún más aguda en sus últimos trabajos en filosofía de la lógica y metafísica de la mente. Paso a la segunda parte, la semántica de las modalidades en la reflexión contemporánea sobre las pruebas ontológicas. Una fecha para empezar, 1970. Muchos asocian esta fecha a las famosas conferencias dictadas por Saul Kripke en la institución Princeton. Por aquel entonces, Kripke era un joven profesor neoyorquino de 29 años que enseñaba la teoría de los modelos a los estudiantes de ciencia de la computación en la Universidad Rockefeller. Por aquel entonces, Kripke no era aún considerado como la máxima autoridad en lógica modal, pero con este ciclo de 3 conferencias del año 70 se convirtió en el más famoso exponente de la semántica de los mundos posibles. Este tema de la semántica de los mundos posibles aparece de forma explícita en trabajos seminales de Carnap sobre los fundamentos de la teoría de las probabilidades ya en la década de los años 30. Carnap fue el primer filósofo contemporáneo en reflexionar sobre el alcance semántico de los operadores lógicos de posibilidad y de necesidad, cuyos valores le recordaban los mundos posibles de Leibniz. El mismo año de 1970, otro joven estadounidense, David Lewis, publica en News un artículo cuyo título era Anselm and Actuality. Este detalle cronológico no resultaba allí, no solo por la coincidencia de las fechas de apariciones de estos trabajos, ni tampoco por el hecho de que Lewis y Kripke tuvieran la misma edad o que ambos compartieran una mutua estima el uno por otro. Desde mediados de los años 60, los dos trabajaban paralelamente en desarrollar modelos para traducir la noción filosófica de mundo posible. Ahora bien, por otra parte, y como elemento aún más sorprendente, pero que alcanza una dimensión casi enigmática, a comienzo del mismo año 1970, otro matemático joven, que luego llegó a ser galardonado con el premio Alan Turing, el californiano Dana Scott, tuvo el permiso exclusivo de parte de Gödel de copiar una versión de su prueba ontológica. El trabajo de Gödel
al que se suele referir con el título de prueba ontológica fue publicado 9 años después de la muerte del lógico en Princeton. Dicho trabajo, después de su publicación póstuma, ha sido presentado por el profesor Robert Adams. Adams ofrece una esclarecedora reconstrucción de esta reflexión ontológica y formal que ocupó a Gödel durante 3 décadas, desde 1941 hasta 1970. Este comentó su trabajo con unos pocos universitarios cercanos, entre los cuales hemos de nombrar a su alumno colaborador, Hao Wang. Hao Wang mantuvo con Gödel un trato personal asiduo, especialmente relevante y valioso a la hora de acercarse al pensamiento filosófico de Gödel. Los libros de Wang ofrecen una apertura privilegiada para aproximarse a las ideas de Gödel, especialmente en la que atañe al profundo interés que profesaba Gödel por la metafísica de Leibniz y especialmente la lectura de su Teodicea. Como ya ha sido comentado, Gödel siempre profesó un interés marcado por la reflexión formal en torno a la idea de necesidad, la que fue formulada por Leibniz como verdad no simplemente en el mundo actual, sino también en todos los mundos posibles. Y antes de su llegada definitiva a Estados Unidos, en el año 37, cuando todavía residía en Viena, el lógico austríaco se había familiarizado con los trabajos de las escuelas polacas, concretamente las escuelas de Leópolis, Cracovia y Varsovia. Fue ahí, en Viena y por la vía polaca, que Gödel se inició a la lógica de las modalidades, y eso antes de que conociera los trabajos de los lógicos de Yale. En su apasionante estudio de lógica y ontología formal, el padre Domínguez Prieto apunta hacia el origen europeo, especialmente polaco, de la lógica modal moderna. Por aquel entonces, en Estados Unidos, Yale era el foco intelectual en donde se desarrolló una profunda y duradera reflexión en torno a la lógica modal. En los años después de la Primera Guerra Mundial, en esta institución académica, los filósofos se centraron en los problemas de incongruencia que la disyunción transmitía a la implicación en el análisis de las consecuencias y de la necesidad lógica. Estos problemas generaban leyes paradoxales que reflejaban la laxitud semántica de la lógica clásica, la cual se encontraba en la incapacidad de fijar una relación significante entre el antecedente y el consecuente. La lógica modal era entonces terapéutica en este aspecto, pues se esforzaba de enderezar la reflexión sobre la consecuencia lógica. Añadía además una indispensable y renovada reflexión analítica sobre la necesidad a la que esta noción de consecuencia lógica resultaba íntimamente vinculada. Fue por esta razón que el lenguaje de la lógica modal fue el que eligió Gödel para desarrollar su prueba, y este desde el momento cuando empezó a esbozar su expresión formal en el año 41. La otra razón, probablemente la más importante, es que para Gödel la lógica modal representaba el lenguaje formal más idóneo para expresar una tesis metafísica. Y lo fue todavía más después de que en el año 47 Ruth Barkan propuso una elegante aproximación, conocido como fórmula Barkan. Estas consideraciones nos autorizan a leer la prueba ontológica de Gödel como un perfecto mundo posible leibniziano, conforme con el significado que da Barkan Marcus a esta expresión, porque por un lado reivindica una forma universalizada
de la relación semántica de accesibilidad a los mundos posibles, expresándola de manera no relativista. Y por otro lado, reivindica un fortísimo compromiso ontológico con la incorruptibilidad de las sustancias a través de los mundos posibles. Bastante distinta es la concepción que tiene David Lewis y que afloja en su Anselm en la actualidad. Puede resultar sorprendente a primera vista que Lewis expresara reservas sobre la idoneidad del tratamiento modal. Él se decanta por una traducción en el lenguaje de la lógica clásica y con un marcado carácter subjetivista. ¿Qué quiere decir este subjetivismo? El subjetivismo de Lewis es inseparable del contextualismo liberal que define su propia concepción metafísica de los mundos posibles y que aplica al argumento de San Anselmo. Insiste en el hecho de que uno de los dispositivos menos augustinianos de la lengua es justamente el que permite restringir la validez de las proposiciones judicativas a la contingencia del punto de vista del enunciador. Se puede de esta manera aproximarse mejor a esta región de la lengua que es la deixis, en donde opera la triple adhesión del ser, de la percepción inmediata y de la performatividad, región difuminada en las prácticas intersubjetivas de nuestras formas de vida. Según Lewis, lo que define la indexación del mundo en el argumento de San Anselmo, su relación de accesibilidad, es la relatividad de las circunstancias de ocurrencias de los mundos posibles. Así se puede entender que el uso que hace Lewis de los deícticos en el argumento de San Anselmo explica por qué el tipo de lógica por la que aboga Lewis en su lectura del argumento sea una lógica epistémica. Al fin y al cabo, la lectura del argumento de San Anselmo que nos brinda Lewis es una invitación a ensanchar el horizonte del realismo, conectándolo al campo de la posibilidad lógica mediante una ontología subjetivista comprometida con la tesis de la pluralidad de los mundos. Concluyo rápidamente. Tanto Gödel como Lewis contemplan el método demostrativo como el modo privilegiado de expresión de la verdad, vinculándolo con una reflexión ontológica sobre los mundos posibles. Sin embargo, ambos discrepan sobre la idoneidad de la lógica modal para semejante meta probatoria. Siempre Gödel se ha sentido a favor de la adopción de la semántica modal porque él la veía vinculada con su adhesión al esencialismo y a la concepción objetivista de la verdad, una concepción, lo hemos visto, muy cercana a la expresada por Keynes en su interpretación de la teoría de las probabilidades. Al contrario, la adopción de una lógica epistémica por Lewis para interpretar el argumento de Anselmo está vinculada con su adhesión a un cierto antiesencialismo, a la concepción subjetivista de la verdad influenciada por Ramsay y también la tesis de Quine en torno a la relatividad de la ontología. Pero Gödel y Lewis están de acuerdo para reconocer que el formalismo de la lógica hipotético-deductiva es el más riguroso del que disponemos para traducir proposiciones y tesis metafísicas, como las que abarcan la semántica de los mundos posibles. De ahí se entiende que no existe entonces ninguna incompatibilidad en seguir privilegiando un sistema formal axiomatizado de tipo clásico, Lewis, o no clásico, Gödel, para expresar una prueba ontológica. En este sentido, los argumentos de Gödel, junto con el análisis del argumento de San Anselmo por David Lewis, constituyen la expresión de unas de las más elevadas aportaciones analíticas del pensamiento formal a la metafísica
contemporánea. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias por su presentación.